Boca del Río, Veracruz, 20 de septiembre de 2011. 35 cuerpos desmembrados, integrantes del cártel de Sinaloa, fueron abandonados a plena luz del día bajo un puente. Testigos indicaron que los restos de varias personas fueron arrojados por un grupo de sujetos armados en las inmediaciones de la Plaza América, uno de los centros comerciales más concurridos de Boca del Río. Esta masacre marcó el inicio de la confrontación más sangrienta en la historia del crimen organizado en México: el Cártel de Jalisco Nueva Generación contra el Cártel de Sinaloa. Desde el secuestro de los hijos de Joaquín, El Chapo Guzmán, hasta matanzas que dejaron decenas de cuerpos destrozados, esta guerra ha redefinido los límites del poder y la riqueza cuando caen en manos equivocadas. ¿Cómo llegaron estos colosos criminales a este punto sin retorno? En las áridas montañas de Sinaloa, una semilla de ambición germinó, transformando un modesto sembradío de marihuana en un imperio delictivo que estremecería al mundo entero. ¿Cómo fue posible que un grupo de campesinos terminara convirtiéndose en los capos del narcotráfico más temidos de México? La historia se remonta a la década de 1960 con Pedro Avilés Pérez, el pionero del tráfico de drogas moderno en el país. Avilés, un hombre de campo con visión de negocios, actuó a los productores locales en una red de cultivo y distribución de marihuana sin precedentes. Su innovación más audaz fue la introducción del uso de aeronaves para el contrabando, burlando los controles fronterizos tradicionales y ampliando significativamente el alcance de sus operaciones. El éxito de Avilés atrajo a seguidores ambiciosos como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Estos hombres no solo heredaron los conocimientos de su mentor, sino también su desmedida codicia. La era de Avilés llegó a un abrupto final en 1978, cuando las balas de la policía lo silenciaron para siempre. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro que cambiaría para siempre la historia del narcotráfico en México. Una noche de 1978, en un bar de Culiacán, Félix Gallardo tuvo un encuentro con un piloto colombiano que le habló de una nueva droga que estaba arrasando en las calles de Miami: la cocaína. Aquella conversación casual se convertiría en la chispa que desataría un infierno. Félix Gallardo, con una visión más amplia que la de sus rivales, comprendió que el verdadero futuro del narcotráfico estaba en la cocaína. Con astucia y determinación, comenzó a tejer una red de contactos que se extendería desde las selvas de Colombia hasta las calles de Los Ángeles. El modesto imperio de Avilés estaba a punto de transformarse en una corporación delictiva a nivel internacional. En la década de 1980, Félix Gallardo fundó el Cártel de Guadalajara, la primera organización de narcotráfico de gran escala en México. Su control parecía inquebrantable, pero su declive llegaría de manera inesperada. En 1985, el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena desató una persecución global que culminó con la captura de Félix Gallardo en 1989. La caída del llamado jefe de jefes provocó la fragmentación de su organización, dando origen a nuevos cárteles, entre ellos el de Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo transformó el negocio con una estructura basada en células independientes y un sistema de franquicias que dificultaba su rastreo. Innovó en el tráfico mediante túneles transfronterizos, submarinos, semisumergibles y aeronaves ultraligeras. Mientras tanto, el panorama del narcotráfico en México se reconfiguraba. El Triángulo Dorado, conformado por Sinaloa, Durango y Chihuahua, se convirtió en el núcleo de la producción de drogas. Las rutas de distribución se expandieron desde los puertos del Pacífico hasta la frontera norte, infiltrándose en cada rincón del país. La economía del narcotráfico creció exponencialmente, penetrando negocios legítimos y desestabilizando el tejido social. Desde agentes locales hasta altos funcionarios, la corrupción se volvió endémica. El narcotráfico dejó de ser solo un negocio clandestino para convertirse en una fuerza que influía en la política y la economía del país. En este escenario letal, surgieron nuevos protagonistas: los hermanos Arellano Félix en Tijuana, los Carrillo Fuentes en Juárez
y el Cártel del Golfo en el noreste. Cada uno luchaba por su territorio, desatando una violencia sin precedentes. Estados Unidos, el mayor consumidor de estas sustancias, jugaba un papel contradictorio. Por un lado, su inagotable demanda alimentaba el negocio. Por otro, sus agencias de seguridad llevaban a cabo operaciones encubiertas para desmantelar a los cárteles, a menudo con consecuencias inesperadas. Con el inicio del nuevo milenio, el narcotráfico en México había evolucionado de pequeñas redes de contrabando a una maquinaria multinacional capaz de desafiar al Estado. Sin embargo, mientras el mundo centraba su atención en las hazañas del Cártel de Sinaloa, pocos notaban a un ex policía de bajo perfil que estaba por sacudir los cimientos del crimen organizado en México. Este hombre, que pasó de vender aguacates a liderar el cártel más violento y tecnológicamente avanzado del país, daría origen a una nueva era de terror. La historia del Cártel Jalisco Nueva Generación comienza con la caída del Cártel del Milenio en 2009. La captura de Óscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo, cabecilla del Cártel del Milenio, desató una cadena de acontecimientos que transformarían el panorama criminal de México para siempre. De los restos del Cártel del Milenio surgieron dos facciones: la Resistencia y los Proto-CJNG. Sin embargo, un nombre resaltaría por encima de todos: Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Su historia parecía sacada de una novela. Ex policía de Jalisco, deportado de Estados Unidos y comerciante de aguacates. ¿Cómo este hombre aparentemente ordinario se convirtió en el líder del cártel más sanguinario de México? El ascenso de El Mencho coincidió con la expansión de los Zetas, el brazo armado del Cártel del Golfo, que desataba el terror en Veracruz. En respuesta, se formó un grupo paramilitar conocido como los Matazetas, compuesto por exmilitares y policías. Esta organización adoptó tácticas de guerra psicológica que incluso lograron infundir miedo en los temidos Zetas. Sorprendentemente, los Matazetas encontraron un aliado inesperado: el Cártel de Sinaloa Ignacio Nacho Coronel, lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán, vio en este grupo una oportunidad para ampliar su influencia y les proporcionó rutas, contactos y conocimientos sobre producción de drogas. Sin embargo, el destino tenía otros aviones. En 2010, un operativo militar terminó con la vida de Nacho Coronel. Lo que parecía un duro golpe contra el narcotráfico se convirtió en la oportunidad que el Mencho necesitaba. Con el vacío de poder en Guadalajara, el CJNG emergió de las sombras, listo para tomar su lugar. La tensión aumentó rápidamente. En marzo de 2011, Martín Beltrán Coronel, sobrino de Nacho Coronel, fue ejecutado en Guadalajara. Este no fue un simple ajuste de cuentas, sino una declaración de guerra. El CJNG estaba decidido a erradicar cualquier vestigio de la influencia de Sinaloa en su nuevo territorio. Las investigaciones comenzaron a volar de un lado a otro. El CJNG culpó al Cártel de Sinaloa de proporcionar información a las autoridades, traicionando el código de silencio que había regido el mundo del narcotráfico durante décadas. Por su parte, Sinaloa acusó al CJNG de romper los acuerdos estratégicos que habían mantenido una tensa paz entre los cárteles. La ruptura de la federación, la alianza informal entre los principales cárteles de México, fue el golpe final para cualquier esperanza de estabilidad en el crimen organizado. Ahora, cada grupo debía valerse por sí mismo en una lucha despiadada por el control y la supervivencia. El CJNG innovó en sus estrategias. Se convirtieron en pioneros en el uso de redes sociales para difundir su propaganda, reclutaron agresivamente a exmilitares y policías y adoptaron una estructura jerárquica con disciplina castrense. Su expansión fue vertiginosa, consolidando su presencia en Veracruz e incursionando en Michoacán y Guanajuato. El Cártel de Sinaloa, acostumbrado a reinar sin oposición, se vio forzado a reaccionar. Sin embargo, su estrategia de alianzas locales parecía frágil frente a la brutalidad y disciplina militar del CJNG. Para finales de 2011, este cártel ya se había consolidado como una de las principales fuerzas delictivas en México.
La prueba de su poder llegó el 20 de septiembre de 2011 a plena luz del día. 2 camionetas fueron abandonadas bajo un puente en el Boulevard Ávila Camacho, una de las avenidas más transitadas de Boca del Río, Veracruz. De sus compartimentos se derramaron 35 cadáveres, algunos semidesnudos y con evidentes signos de tortura. La escena, de por sí aterradora, estaba acompañada de un mensaje escrito en una manta dirigido directamente a Joaquín El Chapo Guzmán y sus aliados. El texto no solo se atribuía la responsabilidad de la matanza, sino que además advertía que ese sería el destino de todos los que respaldaban al cártel de Sinaloa en Veracruz. La firma final en la narcomanta dejaba claro el mensaje: Grupo Matacetas, el brazo armado del CJNG. Esta masacre marcó un punto de no retorno. La guerra entre el CJNG y el cártel de Sinaloa ya era un conflicto abierto. La comunidad internacional reaccionó con consternación, intensificando la presión sobre el gobierno mexicano para tomar medidas. Sin embargo, la espiral de violencia apenas comenzaba. Solo unos meses después, México fue testigo de otro acto de barbarie sin precedentes. Entre el 12 y 13 de mayo de 2011, ocurrió uno de los episodios más macabros de la guerra entre cárteles. En la carretera federal 40 cerca de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, fueron encontrados 49 torsos humanos mutilados y decapitados. Las víctimas, presuntamente integrantes del cártel del Golfo o migrantes, fueron ejecutadas y desmembradas. La investigación posterior llevó a la captura de Jesús Daniel Elizondo Ramírez, alias El Loco. Un alto mando de los Zetas se reveló que la masacre había sido ordenada por los líderes más sanguinarios del cártel, Heriberto Lascano y Miguel Treviño Morales, con el objetivo de sembrar el caos entre la población y las autoridades. Los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, no pudieron ignorar la brutal escalada de violencia. Las imágenes de cuerpos desmembrados y ciudades sitiadas por el crimen organizado inundaron las pantallas de televisión y las portadas de los periódicos. En los días siguientes, el vocero de seguridad de Nuevo León, Jorge Domene, informó sobre los avances en las investigaciones. Se calcularon que las víctimas habían sido secuestradas y ejecutadas en Tamaulipas para luego ser abandonadas en Cadereyta. El gobierno mexicano, bajo una fuerte presión internacional, se vio obligado a reaccionar. Sin embargo, sus medidas parecían insuficientes ante la magnitud del conflicto. Operativos militares, capturas de líderes menores, discursos oficiales, nada parecía frenar la ola de violencia que sumergía al país en una crisis sin precedentes. Mientras el mundo observaba horrorizado, una pregunta quedaba en el aire. ¿Qué estrategias clandestinas adoptarían los cárteles para inclinar la balanza a su favor? La respuesta no tardaría en llegar, y sería aún más aterradora de lo que cualquiera podría imaginar. El CJNG, bajo el liderazgo de El Mencho, apostó por una estrategia de expansión despiadada. La violencia extrema se convirtió en su sello distintivo. Decapitaciones, cuerpos colgados en puentes y matanzas públicas se volvieron algo cotidiano en los territorios en disputa. Esta brutalidad tenía un doble propósito: intimidar a sus enemigos y atraer nuevos reclutas seducidos por la imagen de poder absoluto que proyectaba la organización. Pero el CJNG no se limitó al uso de la fuerza. Desarrollaron una compleja red financiera. Los Queenies, liderados por Abigail González Valencia, cuñado de El Mencho, se convirtieron en el cerebro financiero del cártel. Este grupo, integrado por expertos en economía y lavado de dinero, transformó al CJNG en una poderosa corporación criminal de alcance global. El cártel de Sinaloa, por su parte, reaccionó reforzando sus pactos locales y expandiendo su red de corrupción institucional. Su táctica se fundamentaba en la inteligencia y la infiltración, priorizando el soborno sobre la violencia siempre que fuese viable. La carrera armamentística entre las organizaciones criminales alcanzó niveles sin precedentes. El CJNG
sorprendió al mundo con el empleo de drones explosivos y vehículos blindados de fabricación casera, conocidos como los infames monstruos. Sinaloa, sin intención de quedarse atrás, perfeccionó sus túneles transfronterizos y desarrolló una flota de submarinos semisumergibles para el tráfico marítimo. Las estructuras organizativas de ambos grupos reflejaban sus estrategias operativas. El CJNG adoptó una jerarquía estricta de corte casi militar, con entrenamiento paramilitar para sus sicarios. En contraste, Sinaloa mantuvo un sistema de células semiautónomas, lo que les otorgaba mayor flexibilidad y resistencia ante los golpes de las autoridades. Los enfrentamientos más sangrientos se registraron en los territorios clave para el narcotráfico. Los puertos de Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz se convirtieron en verdaderos campos de batalla, al igual que las ciudades fronterizas de Tijuana y Juárez. El dominio de estos puntos estratégicos significaba el control de las rutas de tráfico más rentables. En medio de este caos, el grupo satélite y cárteles menores cambiaban constantemente de alianzas, añadiendo un componente de incertidumbre al conflicto. Sin embargo, un golpe inesperado alteró el panorama del narcotráfico. El 22 de febrero de 2014, la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. La caída del líder más icónico del cártel de Sinaloa parecía representar un punto de quiebre en la guerra. No obstante, la organización demostró su capacidad de adaptación, manteniendo sus operaciones prácticamente sin interrupción. Mientras los cárteles se enfrentaban entre sí, una nueva amenaza apareció en el horizonte, una que transformaría las reglas del juego para siempre: el fentanilo. Esta droga sintética, 50 veces más potente que la heroína, comenzó a inundar el mercado norteamericano. Proveniente de laboratorios en China, el fentanilo prometía ganancias exorbitantes con un mínimo de infraestructura. Pronto, ambas organizaciones se sumergieron en una competencia desenfrenada por dominar su producción y distribución. Se establecieron laboratorios clandestinos por todo México, mientras se ideaban nuevas rutas y métodos cada vez más sofisticados para ocultarla. La innovación también llegó al narcomenudeo, con el uso de la darknet y criptomonedas para transacciones anónimas, además de sistemas de entrega a domicilio que rivalizaban con servicios de mensajería legítimos. Las autoridades sobrepasadas intentaron responder con operativos contra los laboratorios y esfuerzos de cooperación internacional para rastrear precursores químicos, pero parecía una batalla perdida. El impacto del fentanilo fue devastador en Estados Unidos. La crisis de opioides alcanzó dimensiones epidémicas, con miles de muertes por sobredosis cada año. Los cárteles ahora competían por los químicos y cocineros expertos capaces de producir la droga. Un golpe crucial ocurrió en 2015, cuando las autoridades mexicanas, en colaboración con la DEA, lograron desmantelar un laboratorio clave del CJNG. Este éxito temporal pareció inclinar la balanza en la guerra del fentanilo. Sin embargo, las consecuencias fueron imprevistas. Se produjo un aumento de sobredosis debido a la inconsistencia en la pureza de la droga en las calles. Mientras los cárteles celebraban sus ganancias récord, el costo humano del conflicto entre estas organizaciones entre 2011 y 2015 fue catastrófico. Las tasas de homicidios se dispararon, alcanzando casi 27,000 en 2015. Pueblos enteros se convirtieron en zonas desiertas debido al desplazamiento forzado, con más de 280,000 personas huyendo de la violencia. En respuesta, surgieron grupos de autodefensa, especialmente en Michoacán, mientras la economía local y el turismo colapsaban. El trauma psicológico se propagó, normalizando la violencia en la vida diaria. Sin embargo, la sociedad civil reaccionó con movimientos pacifistas, como el encabezado por Javier Sicilia. Los medios de comunicación enfrentaron una lucha entre la censura y el sensacionalismo, convirtiendo a México en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Su mensaje desafiaba tanto a los cárteles como al gobierno, argumentando que la militarización del conflicto cobraba demasiadas vidas inocentes. El movimiento de Sicilia defendía un enfoque basado en la justicia social y la reducción de la pobreza y la corrupción. Logró posicionar la crisis en el centro del debate nacional e internacional, presionando con éxito para la aprobación de la Ley General de Víctimas en 2013. A finales de 2015, surgió una interrogante crucial:
¿Cómo evolucionaría este conflicto? La respuesta no tardó en llegar, y lo hizo de forma impactante el 15 de agosto de 2016, elevando la disputa entre el cártel de Sinaloa y el CJONG a niveles sin precedentes. Esa noche, en el exclusivo restaurante La Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco, sicarios del CJONG ejecutaron una operación audaz: el secuestro de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. El incidente, que apenas duró 3 minutos y 11 segundos, ocurrió en plena celebración del cumpleaños de Iván Archibaldo. Lo que inicialmente se planeó como un asesinato se transformó en una compleja negociación que puso a prueba el poder e influencia de ambas organizaciones. Desde su celda en el altiplano, El Chapo tuvo que recurrir a su socio, Ismael El Mayo Zambada, para negociar con Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Aunque los detalles exactos del acuerdo siguen siendo un misterio, se cree que el cártel de Sinaloa entregó una suma millonaria y una cantidad considerable de drogas para la liberación de los chapitos. Otras versiones sugieren que la negociación incluyó la vida del hijo de El Mencho, Rubén Oseguera González, quien en ese momento se encontraba encarcelado. Este movimiento estratégico del CJONG no solo evidenció su creciente poder y alcance, sino que también marcó un punto de inflexión en la guerra entre cárteles. El mensaje era claro: nadie era intocable en esta nueva era del narcotráfico en México. El incidente intensificó aún más las tensiones existentes y llevó la rivalidad entre el CJONG y el cártel de Sinaloa a un nuevo nivel de violencia y confrontación directa. La guerra entre ambos cárteles trascendió las fronteras mexicanas, convirtiéndose en un conflicto de dimensiones globales. Entre 2015 y 2017, ambas organizaciones criminales intensificaron su lucha por controlar el lucrativo mercado estadounidense. El CJONG, con su estructura militarizada, estableció células en ciudades clave como Chicago y Los Ángeles, mientras que Sinaloa reforzaba su presencia histórica en la frontera suroeste. Simultáneamente, los cárteles expandieron sus operaciones en Sudamérica, abriendo nuevas rutas a través de países como Ecuador y Argentina, donde establecieron alianzas con grupos criminales locales. Esta expansión no solo incrementó el tráfico de drogas, sino que también diversificó sus fuentes de ingresos. Sin embargo, una revelación impactante estaba por surgir. Investigaciones de agencias internacionales descubrieron vínculos entre cárteles mexicanos y grupos extremistas en Medio Oriente. ¿Cómo se había forjado esta improbable alianza? La respuesta llegó en 2017, cuando se reveló que los cárteles utilizaban redes de contrabando establecidas por organizaciones terroristas para el tráfico de drogas y armas a través de África y Europa. Esta inesperada colaboración demostró la sofisticación y el alcance global del crimen organizado mexicano. El lavado de dinero alcanzó niveles sin precedentes. Los cárteles infiltraron el mercado del arte, utilizando subastas de alto perfil para blanquear millones de dólares. Paralelamente, se adentraron en el mundo de las criptomonedas, aprovechando su anonimato para mover fondos a nivel internacional. El punto culminante llegó con la quiebra de un banco internacional en 2018. Las investigaciones revelaron una vasta red de cuentas y transacciones vinculadas a los cárteles mexicanos, exponiendo la magnitud de su infiltración en el sistema financiero global. La respuesta internacional no se hizo esperar. Estados Unidos y México lanzaron operativos conjuntos sin precedentes, mientras que otros países endurecieron sus leyes contra el lavado de dinero. Se llevaron a cabo extradiciones de alto perfil, incluida la de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos en 2017. Mientras la comunidad internacional cerraba filas contra los cárteles, la guerra continuaba evolucionando, redefiniendo el panorama del crimen organizado y la seguridad global. Una pregunta persistía: ¿qué nueva tecnología podría cambiar las reglas del juego en esta batalla global contra el narcotráfico? A medida que la guerra entre cárteles entraba en una nueva década, la tecnología se convirtió en el nuevo campo de batalla. En 2019, tanto el CJONG como el cártel de Sinaloa comenzaron a utilizar inteligencia artificial para predecir patrones de vigilancia policial y optimizar sus rutas de tráfico. Los drones,
Antes empleados principalmente para reconocimiento, evolucionaron en armas letales capaces de ejecutar asesinatos con precisión quirúrgica. La guerra cibernética alcanzó nuevas dimensiones. En 2020, un ataque masivo atribuido al CJNG casi logra desmantelar la red de telecomunicaciones del cártel de Sinaloa, demostrando cuán vulnerables eran incluso las organizaciones criminales más poderosas ante las amenazas digitales. Frente a la creciente presión sobre el narcotráfico tradicional, ambos cárteles diversificaron agresivamente sus operaciones. La trata de personas se intensificó con redes que se extendían desde Centroamérica hasta Estados Unidos y Europa. El tráfico de armas floreció, aprovechando los conflictos globales. Sorprendentemente, los cárteles también incursionaron en la explotación ilegal de recursos naturales, desde la tala en la Amazonía hasta la minería clandestina en África. Paralelamente, infiltraron industrias legítimas a una escala sin precedentes. El negocio del aguacate en Michoacán cayó bajo el control del CJNG, mientras que el cártel de Sinaloa expandió su influencia en la minería y el turismo. Esta diversificación no solo proporcionó nuevas fuentes de ingresos, sino también fachadas efectivas para el lavado de dinero. Pero un rumor persistía. Los cárteles estaban explorando un nuevo mercado ilegal, cuya naturaleza exacta permanecía en el misterio. ¿Qué nueva frontera criminal estaban a punto de cruzar? Entre 2022 y 2023, se produjo un cambio generacional en el liderazgo del narcotráfico. Los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos, asumieron un papel más relevante dentro del cártel de Sinaloa, introduciendo una visión más corporativa y tecnológicamente avanzada del negocio. Por su parte, el Mencho promovió a una nueva generación de lugartenientes, muchos de ellos con educación universitaria y experiencia en finanzas internacionales. Estos nuevos líderes eran diferentes. Criados con smartphones y criptomonedas, concebían el narcotráfico no solo como un negocio criminal, sino como una empresa global que requería habilidades de gestión sofisticadas y un conocimiento profundo de la tecnología y las finanzas internacionales. Al entrar en 2024, el mapa del poder narco en México sufrió cambios dramáticos. El cártel de Sinaloa, tras la captura de varios de los Chapitos, vio su dominio erosionado en bastiones tradicionales como Culiacán y Tijuana. El CJNG, en cambio, consolidó su control en Jalisco y expandió su influencia en estados clave como Guanajuato y Michoacán. Nuevas alianzas y traiciones reconfiguraron el panorama criminal. Sorprendentemente, facciones del cártel de Sinaloa pactaron con antiguos rivales para frenar el avance del CJNG. Finalmente, el mercado emergente que todos temían se reveló: la producción y distribución de drogas sintéticas de diseño creadas con inteligencia artificial. Estas sustancias prometían efectos más potentes y adictivos que cualquier otra droga vista antes. De cara al futuro, los analistas debaten si esta guerra interminable podría llegar a su fin. Algunos prevén una intensificación inevitable, con tecnología cada vez más avanzada que llevaría la violencia a nuevos extremos. Otros vislumbran la posibilidad de una paz negociada, impulsada por el cansancio de la población y la presión internacional. El factor político añade otra capa de incertidumbre. Las elecciones presidenciales de 2024 en México y Estados Unidos podrían alterar radicalmente las estrategias de combate al narcotráfico en ambos lados de la frontera. La pregunta que todos se hacen es: ¿quién será el último en pie? ¿El CJNG, con su estructura militarizada y brutalidad implacable? ¿El cártel de Sinaloa, con su experiencia y conexiones globales? ¿O surgirá un nuevo actor que cambie completamente las reglas del juego? El legado de esta guerra es profundo y duradero. México ha pagado un precio incalculable en vidas humanas, estabilidad social y desarrollo económico. El mundo ha sido testigo de cómo el crimen organizado puede desafiar y corromper instituciones enteras. Las lecciones aprendidas son amargas pero claras. La guerra contra las drogas, tal como se ha librado hasta ahora, ha fracasado. El futuro de esta lucha probablemente requerirá un enfoque radicalmente distinto,
que aborde las causas fundamentales de la demanda de drogas y ofrezca alternativas reales al cultivo y tráfico ilícitos. La verdadera pregunta no es quién ganará esta guerra, sino cómo podemos, como sociedad global, construir un futuro donde tales guerras ya no sean necesarias. El verdadero ganador de esta batalla no será ningún cártel, sino aquellas comunidades y líderes que logren construir alternativas viables al narcotráfico, transformando economías locales y ofreciendo esperanza donde antes solo había violencia y desesperación.